del Señor. Dios bendiga a nuestro hermano que hoy nos va a guiar en la palabra. Bendito sea el Señor Jesús. El nombre del Señor Jesús. Solo para Él sea toda la gloria y toda la honra, su adoración, su alabanza. Usted ha creído, sea para nuestro Dios y para nosotros su misericordia. Amén. Hemos entrado a su santo con acción de gracia, como dice acá el texto, con alabanza. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por su santo con alabanza. Alabadle y bendecir su nombre. Bendito sea el nombre de Jesús, porque es lo único que podemos hacer. Si al Señor no le importa nuestro dinero, nuestra ropa, no, el Señor lo que Él quiere es que le adoren, que le canten, que le adoren, que le reconozcan, y eso es lo que hemos venido a hacer nosotros. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias inmediatamente, hermanos, para escuchar la palabra del Señor. Quiero invitarle que usted pueda abrir su Biblia en el capítulo 8 del libro de los Hechos, verso 4 en adelante. Bendito sea el nombre de Jesús. Si lo hemos encontrado, le vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadle también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo pusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro les dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte
ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en piel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que lo tranquilan, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Que el Señor te bendiga. Aleluya. Gracias, Señor. Santo es tu nombre, Señor Jesucristo, Señor. Aleluya. Adoramos, Señor. Esté clamando usted siempre, Gracias, Señor. porque el Señor siempre tiene algo para nosotros. Así es. Aleluya. Él conoce nuestros corazones. Amén, es verdad. Él puede ver su vida en este momento, porque Él está aquí. ¿Cuántos creen que Él está aquí? Señor. Sí, usted puede sentir su presencia. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Para siempre, amén. Te adoramos, Dios. La predicación del Evangelio. Que mi Dios. Yo otro día meditaba en esta palabra, en parte de esta palabra, y leía lo que pasaba con... A ver si podemos bajar ese celular que recibe los mensajes, por favor. Amén. Vamos a esperar un momento. Amén. Gracias, Señor Jesús. Sí. Aleluya. Respeto, porque esto es la casa del Señor. Amén. Si alguien está con
tengo mis hermanos que pueden enseñar esto, pueden enseñarlo. Ahora no me van a entender a mí. ¿Cierto? Así es. Pero vamos a hablar de la palabra del Señor. Amén. Decía yo que el Señor ya no habita más en estas cuatro paredes. Él dijo que ya no iba a habitar más en templos hechos por manos de hombres. Si bien es cierto, aquí hubo mucho esfuerzo, mucho trabajo y cada hermano sabe lo que se esforzó en trabajar en este lugar. Pero aunque Dios lo ve todo eso y lo paga, porque Él dice que el obrero es digno de su salario, ¿cierto? Él lo paga, Él lo toma en cuenta. Porque aquí esto es casa de oración, donde se reúnen todo el pueblo a orar. Y el Señor dice que Él quiere hacer una morada en nosotros, en nuestras vidas. Hace un poco días atrás, mi hermano Mario por ahí predicaba en el mensaje que él hablaba, ¿cierto? Que el Señor quiere hacer una morada hoy. Y es lo que dice la palabra del Señor en nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo. ¿Cuándo se considera el templo del Espíritu Santo? Sí, Señor. Y si el Espíritu Santo quiere habitar, dice la palabra, en un templo que esté limpio, santo. Cuando Él tomó esa vara, ese látigo y empezó a echar a los mercaderes para afuera, ¿cierto?, del lugar, Él ya se fue pensando y Él decía, ¿cierto?, que iba pensando que ya no iba a habitar en ese templo más, sino que Él iba a habitar en nosotros mismos, en nuestras vidas. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabamos el nombre del Señor. Santo es el Señor para siempre. Gracias, Señor Jesús. Dice la palabra del Señor que fueron esparcidos los primeros cristianos. Y cada cual tomó su responsabilidad, su profesión, porque esta es una responsabilidad, una profesión. El Señor dice a través de la palabra, un varón decía, me es impuesta una necesidad de anunciar el Evangelio del Señor. Y hay de mí si yo no lo anunciara, decía él. Es una necesidad de anunciar el Evangelio del Señor. ¿Sabe? Miraba yo ahí que en la iglesia primitiva, en esa iglesia, había gozo, había gran gozo. Yo me fijaba que usted cuando cantábamos al Señor, venía un gozo a nuestras vidas. ¿Cuántos tienen gozo en su vida, en su corazón? Cuando hay gozo, cuando hay alegría, es cuando Dios empieza a moverse en la iglesia. Cuando sale la tristeza, cuando sale la amargura, cuando sale todo aquello que no es como un estorbo, lo que Dios quiere echar fuera, empieza entonces a haber gozo en nosotros. Y es ahí donde el Espíritu Santo del Señor empieza a hacer una morada. Donde el Espíritu Santo del Señor empieza a orar. Porque no somos nosotros, es el Espíritu Santo del Señor. Es el Espíritu Santo del Señor que empieza a sanar, empieza a consolar, empieza a retribuir, empieza a dar gozo donde había tristeza, empieza a restaurar a aquel que estaba caído, empieza a levantar a aquel que se había tropezado. Es el Espíritu Santo el que empieza a moverse, pero
Quiero que las palabras de Dios estén en mi cuerpo, en mi vida, en mi mente, en mi corazón. Es el propósito que Dios tiene con nosotros que somos padres, que nosotros clavemos las palabras de Dios en el corazón, en la mente de nuestros hijos. Cuando son chicos, cuando van creciendo, cuando ya son grandes, dice la palabra, y cuando sean viejos, dice que no se apartarán. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Para siempre, Jesús. Pero esas palabras tienen que ser las palabras de Dios. Las palabras de Dios son diferentes. Por intermedio de la palabra de Dios, dice la palabra que Felipe iba avanzando, iba pasando, ¿cierto? Iba de predicar allá en Samaria, ¿cierto? Cuando llegó a Samaria empezó a predicar a Jesucristo. Muchos venían y se bautizaban. Y textualmente dice, pero no todos recibían, no habían recibido el Espíritu Santo. Solamente habían sido bautizados. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Él cumplía con predicar el Evangelio y de hablar de Jesucristo, que Él había muerto, había derramado hasta su última gota de su sangre, y Él quería perdonar. Él quería restaurar. Él quiere restaurar Amén. este templo hoy día. Bendito sea el nombre de Jesús. Él quería perdonar, Él quería cambiar la vida del hombre, la vida de la mujer. Y Él quería sanar a aquel que estaba enfermo, a aquel que estaba triste, y le quería dar consuelo. Felipe predicaba a Jesucristo, y dice, cuando Él predicaba ocurrían milagros, la gente creía, la gente se acercaba, muchos eran sanados. Muchos que tenían espíritu inmundo, dice que salían huyendo. Porque cuando está el Espíritu Santo del Señor, no pueden haber espíritus extraños, espíritus inmundos. ¿Cuándo dicen amén a eso? ¿Cuándo creen que el Señor es grande y poderoso? ¿Cuándo creen que Jesucristo es el único Dios? Señor, amén. Yo vengo a hablarle de Jesucristo, recuerde usted. Amén. Un día hablábamos de algo, ¿cierto? Y en estos tiempos se hace frecuente. Y que a veces decimos más amén a otras cosas, a las cosas del mundo. El enemigo tiene poder. Amén. Sí, Él se ha hecho fuerte en estos tiempos. Amén. Él se está haciendo fuerte en todas las naciones. Amén. Y después decimos, pero Jesucristo es más grande. Amén. Sí, Señor. Amén. ¿Verdad, Jesús? Sí, Señor es grande. Ah, sí, sí, Él murió por mí. Bendito sea el Señor. Para siempre, Jesús. Alabado sea el Señor Jesús. Gracias, Señor. Bendito sea Jesús para siempre. Para siempre, Padre. Todo se engaña. Santo Había un hombre que se llamaba Simón y ejercía la magia, y él dice que engañaba. Bendito Dios. Era un poder que él durante mucho tiempo lo usaba, eran sus artes mágicas, era magia que él usaba, y engañó a todo el pueblo. Dice, grandes y chicos lo seguían. A todo el pueblo engañó. Bendito Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero dice, pero cuando escucharon, ¿a quién? A Felipe. Felipe, ¿quién era Felipe? Felipe no era un viejo como yo, era un joven. Y de ahí la importancia que tienen los jóvenes. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. De ahí la importancia, si los jóvenes son importantes. Amén. En estos tiempos el enemigo se ha preocupado de bajar la autoestima de los jóvenes. Es verdad. Y eso no es bueno, Así es. porque el Señor quiere usar a los jóvenes. Amén. En todo tiempo, el otro día escuchábamos, ¿cierto? Que el Señor
necesitaba que le recordaran el sueño que soñó. Él soñó un sueño que es difícil, ¿no? Santo eres Jesús. ¿A quién no le ha pasado que soñé un sueño ayer? Soñé 2 sueños y se me olvidó uno. Santo Cuando ya me pasó a mí. Soñé 2 sueños y recordaba uno. Santo Dios. Mi esposa anoche soñó 2 sueños y se recordaba de uno. Bendito Dios. Quizás usted ha soñado y no se recuerda. Al rey le sucedió así. Hizo llamar a todos y nadie pudo recordar su sueño. Bendito Señor. Y él iba a tomar una decisión drástica con todos esos hombres, con toda esa gente, porque nadie le estaba sirviendo como él quería. Hasta que Daniel escuchó y dijo: no, oh rey. Él dijo que el de descifrar los sueños no era de él. Y es ahí cuando nosotros anunciamos y hablamos. Cuando nos hacemos nosotros brillar nuestra luz propia, sino que hacemos brillar la luz de Dios en nosotros. El que el descifrar los sueños no era de él, que esto provenía del Dios Altísimo. Y él descifró el sueño del rey. Aquí el rey era muy... Yo me fijaba, lo leía ese texto y ese rey era muy cabeza dura. Luego que descifraron su sueño, parte del sueño decía que había una estatua y la cabeza de la estatua era de oro y la cabeza era él. Cuando escuchó que la cabeza era él, se creyó el cuento. Bendito sea el Señor para siempre. Y mandó a hacer una estatua. Gracias, Señor. Santo Y ese estatua quería que cuando sonara, cuando hubiera música, toda la gente se arrodillara ante esa estatua. Se le había olvidado del gran poder de Dios que estaba amén, así en es, Daniel. santo es su nombre. Se le había olvidado que Daniel había hecho un milagro y que el Dios de Daniel era el único digno de ser alabado. Amén. Y ese Dios de Daniel está hoy día aquí. Amén. Quédese atento, porque ese Dios está aquí con nosotros. Se le había olvidado al rey y quiso hacer brillar su luz propia y mandó a hacer una estatua entera de oro y mandó que la adoraran. Se le había olvidado que ese joven, y había 3 más por ahí que andaban por ahí entre medio, esos jóvenes no se iban a arrodillar ante una estatua, no iban a adorar a nada más que a su Dios, porque Él es Dios en el cielo y es Dios en la tierra. Bendito sea el Señor. Y no dudó cuando llegaron los ¿cómo se puede decir? Bendito sea su nombre. Cuando llegaron los acusadores, los envidiosos, a acusar a Daniel, el rey no dudó, se le olvidó. Bendito Dios. Se le olvidó Santo es su nombre, que Jesús. nadie había podido descifrar su sueño. Y se olvidó que ese joven era un hijo del Dios Altísimo. Y no dudó en tomarlo y mandarlo a echar al horno de fuego hirviendo. Qué fácil es para algunos hombres olvidarse de Dios. Amén. Dios tenga misericordia de nosotros. Amén. Por favor, No te Señor. olvides de Dios. Dígale a su hermano que está al lado: no se olvide de Dios. Amén, Señor. Señor, amén. Aleluya. Amén. Amén. Señor. Amén. Bendito Dios. Qué fácil se olvidó. Jesús. Santo eres, Padre. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Qué fácil se olvidó, pero ¿sabe? Cuando el hombre se olvida de Dios, o cuando el hombre es como
Él lo dijo muchas veces. Verdad, Señor. Pero aunque usted se ha cuidado, ¿cierto? ¿Se ha guardado su templo? ¿Usted ha guardado su templo? Quiero escuchar un sí o un no. ¿Ha cuidado su templo? Aunque usted se guarde, se cuida, aunque usted ora en la noche como a su familia y antes de acostarse ora con ellos, los bendice, en la mañana bendice los alimentos, en la mañana se encomienda al Señor mientras va de camino, aunque pase lo que pase, de repente ocurre que le fallamos a Dios. Así es. Es algo tan pequeño, pero le fallamos a Dios. Santo es el Señor para siempre. Pero eso no es normal. No es normal. El Señor nos dice que nosotros tenemos que llegar a la estatura de un varón perfecto. Y al decir varón perfecto también dice una mujer perfecta. Una mujer idónea. Una mujer cuidadosa en su casa. Una mujer que use bien la palabra. Una mujer que use bien, que hable a las mujeres más jóvenes. Que enseñe a las mujeres jóvenes, porque a veces hay que enseñar a amar a sus maridos. Así dice la palabra. Porque a veces hay mujeres jóvenes que no aman a sus maridos como tienen que amar. Bendito sea el nombre de Jesús. El Señor está aquí. El Señor está aquí. La fuerza del enemigo. El Señor está aquí. Jesucristo está aquí. Bendito Jesús. Bendito sea tu nombre Entonces para no se quede siempre, dormida, no se Señor. quede dormido. Porque el Maestro está aquí. Bendito sea el nombre de Jesús. Y así, hermano, yo quiero un poquito reducir la palabra, ¿cierto? Para poder decir que ese rey era duro de cabeza, contumaz, amador de sí mismo, vanaglorioso. Después que vio que los leones no pudieron hacer nada contra Daniel. O sea que el horno de fuego. O sea, Daniel fue echado al foso de los leones. Daniel, voy a hablar de Daniel. Amén. Que los leones no pudieron hacer nada contra Daniel. Amén. Que el Señor tapó la boca de Daniel, de los leones. Leones, amén. Sí, No que hay un Señor. león que se llamaba Daniel. El Señor tapó la boca de los leones. Amén. Los leones no es que hayan comido, ellos tenían hambre, estaban hambrientos. Pero el Señor tapó la boca de los leones. Y el Señor estaba ahí junto a Daniel, Señor. cuidando que los leones no le hicieran nada. ¿Cuántos se alegran por eso? Amén. Señor. La temática es esa. Nosotros tenemos que hablar de Jesucristo, Amén. porque Él es por nosotros. Sí, Señor. Siempre hay que repetir esto, dice la palabra, si Dios es por nosotros, Él por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Por eso cuando cantamos golpe de paz, de alabanza, y cada golpe de la espada, nosotros tenemos alabanza, el Señor se hace manifiesto y Él empieza a sanar, Amén, Él amén. empieza a quitar el estrés, usted está haciendo que el estrés sea parte de su vida, eso no es de los hijos de Dios. Señor, santo Se tu está nombre. cayendo el pelo, se está cayendo los dientes, tantas cosas, está saliendo esto acá. No, hermano, eso no es de los hijos de Dios. Los hijos de Dios tienen que vivir con acción de gracias. Amén. Sí, Señor. Parece que no escucharon. Tienen que vivir con acción de gracias, Amén. con alabanza. Señor. Y el Señor hace todo lo demás. Amén. Si el Señor no va a hacer como David, que puso a Urias Heteos ahí enfrente de la batalla para que le pasara algo malo. El Gracias. Señor dice que Él nos guarda bajo sus alas. Amén. Gracias, Él nos Señor. protege en su castillo fuerte. Señor, amén. ¿No se alegra usted por eso? Gracias, Jesús.
en la altivez, el hombre y la mujer se aleja de Dios. Y Dios quiere volverte, pero a veces nuestra altivez nos aleja de Dios. Santo es su nombre, Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Pero nosotros hemos nacido ¿para qué?